Juan capítulo 5 versículo 1 al 18 dice así: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo, o sea, era día sábado aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, es día sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Y el que había sido, versículo 13, y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo o día sábado. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Oh buen Padre, usted está en este lugar por su Espíritu, creemos en eso. Y tenemos un deseo profundo de que su palabra sea predicada, Señor. Y queremos rogarle en esta mañana que, a pesar de la debilidad del predicador, de la incapacidad que él tiene, de lo pequeño que él es, usted lo use como un instrumento suyo para predicar fielmente su palabra, dando el consejo suyo que está en esta parte. Y dele autoridad para que lo haga, Señor, con firmeza. Y suplico, Dios, que mientras la palabra es predicada, usted abra los ojos de nuestro entendimiento y destape nuestros oídos para que podamos escuchar con atención, pero entender su palabra predicada. Y que su Espíritu divino y poderoso acomode lo espiritual a lo espiritual. Se lo pedimos para la gloria de su nombre, para la alabanza de su gracia, en el nombre de su perfecto Hijo Jesús. Amén y amén. Creo que todos los que estamos en este lugar hemos obviamente mirado una película, o tal vez nos hemos enganchado con alguna serie, con alguna saga. No sé si es que le dicen ahora o siempre le han dicho así. Y no sé ustedes, pero tal vez algunos se han enganchado con algún libro o alguna historieta. Ahora, la pregunta es: ¿qué debe tener una película, una serie, una saga, una historieta o un libro para que sea atrapante, que nos atrape desde el comienzo y nos tenga enganchado con toda nuestra atención hasta que termine?
sin ni siquiera querer pasar al baño, ni pausarla, ni que nadie nos moleste. Bueno, creo que podemos llegar a un acuerdo entre lo que debe tener una película, o debe tener un libro, o una historieta, etc. Seguramente estaremos de acuerdo que debe tener drama. Es más, no sería una película, o un libro, o una serie si no tiene un drama, pero nosotros le sumaríamos a esto que debe tener un buen drama. Me refiero a una especie de un conflicto sin solución o una solución demasiado difícil que no sabemos cómo se va a solucionar y no sabemos cómo va a ser el final, pero que llegando a la culminación tiene un giro drástico, impactante, que no lo esperábamos, que nos deja boquiabiertos a todos nosotros. Además, debe tener una historia. Si no tiene una historia, directamente ni nos interesa. Me acuerdo cuando éramos novios con mi esposa y fuimos al cine, después no volvimos a ir. Pero habíamos mirado una película de la saga de los Avengers, de los Vengadores. Y me acuerdo que la película, bueno, estaba todo bien, había acción, había todo lo que uno espera de una película como esa. Pero salimos y dijimos, todo bien, pero como que la historia no me importaba, no era algo que quería escuchar, simplemente ni me atrapó su historia, ni me cambió su historia. Bueno, nosotros esperamos que cuente algo, que tenga una historia que decir. Además, obviamente, hay en todas, tiene que haber villanos, tiene que haber malos, tiene que haber héroes y personas que reciban la hostilidad y el ataque de los villanos o malos y también el beneficio de este héroe o persona buena. Además, nos atraparía mucho si tiene un toque de imaginación, si sobresale de lo real, que trae algo que está en nuestra imaginación, pero obviamente en la vida real nunca se va a cumplir. Por ejemplo, usted está viendo una película romántica y el novio y la novia se quedan ahí hablando mientras el colectivo le está esperando y lo espera como 10 minutos. Y eso no va a pasar jamás. Mucho menos en Buenos Aires, que teníamos que correr el colectivo como una cuadra y no te frenaba. Bueno, ese es un toque de imaginación y de algo que nunca va a pasar en la vida real. O tiene un poquito de magia o de superstición, etc. Bueno, hermanos, el pasaje que nosotros leímos es esta parte del Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 18, que están en las Escrituras. Parece estar cargado con todas estas cosas que inclusive si la leemos con detenimiento podríamos llegar al final y decir, ¿sabes qué? No sé cómo elegir o elegir mi parte favorita del pasaje. Hay muchos, parece, sobresaltos en esta historia. ¿Vieron? Termina una película y uno dice, bueno, mi parte favorita no sé cuál es, o no sé cuál es el clímax de este lugar. Y tal vez nosotros podríamos leer esto y sorprendernos. Además, parece tener todas las cosas que hemos nombrado anteriormente. Por ejemplo, parece que este relato que Juan nos cuenta o nos relata, valga la redundancia, parece ser una historia cargada de alegoría. Imagínense los 5 pórticos que Juan nombra que hay ahí. Alguno podría decir, bueno, eso representa la ley. El Pentateuco, los 5 libros del Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La multitud que yacía en ese lugar de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos representa la nación de Israel, que estaba completamente enferma para la llegada del Mesías. Las aguas del estanque de Betesda representan las aguas del bautismo, donde toda persona debe correr y acudir a sumergirse. Los fariseos, ellos representan el sistema de sacerdotes o sacrificial que no pueden hacer nada por las personas. Y Cristo obviamente representa la gracia. Bueno, digo esto porque hay muchos comentaristas que leen esto, o otros predicadores que leen esto y alegorizan el pasaje diciendo que eso representa. Pero esto no es una alegoría. Esto es un hecho verídico, hermanos. Pasó realmente. Había un estanque de verdad con 5 pórticos. Había agua ahí y había una multitud real de enfermos, cojos, ciegos y paralíticos que estaban ahí.
Pero además, nosotros podríamos decir, bueno, esto es atrapante porque tiene un toque mágico. No sé si ustedes notaron, dice que un ángel descendía y movía las aguas, algo sobrenatural. Pero las aguas se convertían en aguas milagrosas o curativas, casi como el agua bendita. Tomate un vasito o tal vez los que predican, como los pares de sufrir, un copo de agua, ¿no? Parece que es exactamente eso, un agua curativa. Además, el pasaje parece indicarnos claramente una víctima en todo este suceso. ¿Quién es la víctima? El paralítico, diríamos. Y hay malos en la historia, los fariseos y un héroe, Cristo. Pero hermanos, ¿será que todas estas cosas constituyen altos y bajos en el pasaje en el que no podemos encontrar el propósito central que él tiene? ¿De eso se trata el pasaje? ¿O en realidad esto es un suceso verdadero con una historia lineal que nos conduce únicamente a un objetivo? Ahora, si nos conduce a un objetivo, la pregunta es, ¿cuál es este objetivo? ¿Será que el objetivo de este pasaje es decir que Dios te quiere sanar? Que si estás enfermo hoy o si conoces a alguien que está enfermo, Dios te quiere sanar. Bueno, hay muchos que utilizan este pasaje y se enamoran de este pasaje para predicarlo en una campaña evangelística. Se paran en ese lugar y le dicen a todos ustedes que están acá, ustedes que están enfermos, que tienen problemas de adicciones, que tienen problemas de un montón de cosas, Jesús está pasando por este lugar. No lo dejes ir, atrapalo, llamalo, abrazalo. Solo que en la historia el paralítico no sabía quién era Jesús. Jesús es el que atrapa, por así decir, a este hombre. Pero además, hermanos, este no es un buen pasaje para predicar a las personas de que Dios te quiere sanar de tus enfermedades. Porque si ustedes han prestado atención al relato, había una multitud, no pequeña, grande, de muchos enfermos, cojos, ciegos y paralíticos que estaban en ese lugar. ¿Y a cuántos sanó Jesús? A uno solo. Si alguien es un poco inteligente, cuando escucha el relato leído y si escucha una predicación así, dice, bueno, la gente que estaba ahí con Jesús no tenía mejor suerte que la superstición del agua milagrosa. Porque ¿a cuánto sanaba aparentemente el agua? A una sola persona. ¿A cuánto sanó Jesús? A una sola persona. El propósito acá no es ese. ¿O será que el objetivo de este pasaje es manifestar la gloria de Jesús? Es manifestar que Jesús es Dios, resaltando su soberanía absoluta en la elección y en la salvación de los hombres. Su señorío completo sobre la ley, su superioridad sobre la superstición y la religiosidad. Y además su completa igualdad con Dios el Padre. Y debemos decir amén a eso. Sí, ese es el objetivo. Pero además, la composición de este evangelio, esta porción del evangelio, tiene un objetivo también que mostrar, la compasión de Jesús por los hombres. Ahora, yo ya he dicho hace un ratito que Jesús sana solo uno y había una multitud grande de enfermos. ¿Cómo entonces nosotros vamos a decir que Jesús es compasivo si tenía el poder para sanar y sanó una sola persona? Parece darnos una impresión de que no hay compasión acá. Pero no, este pasaje resalta la compasión de Cristo como Dios. Hermanos, ninguna de las personas que estaban ahí merecían ser sanadas. Ninguna de las que estaban ahí. Merecían morir en la condición en la que estaban. Dios no debería ser condescendiente, compasivo, solícito, misericordioso y etcétera, ni con esos enfermos, ni con ninguno de los enfermos que hay sobre la tierra, ni con ninguno de nosotros. Todos los que estaban en ese lugar, enfermos y no enfermos, eran pecadores, enemigos de Dios. Además eran supersticiosos.
Ponían su fe en todo aquello que no es Dios. No merecían la atención de Dios. Hermanos, esto nos da una lección. La compasión de Dios, y presten atención a eso, no se mide por lo muchos a los que Dios tiene misericordia, sino por quienes Él tiene misericordia. Hay algunas personas que le van a decir, y si Dios es amor, si Dios es compasivo, ¿por qué tanta gente se muere enferma? Bueno, imagínese usted que después de la Segunda Guerra Mundial habían 10 enemigos feroces que mataron a un montón de personas ahí adelante. Y el juez dice, a 9 de ustedes los condeno a la peor muerte, pero de uno tengo misericordia. No sea suficiente para decir qué misericordioso es este juez, porque tendría que haberlos condenado a todos, pero tuvo misericordia. Bueno, hermanos, de la misma manera, la compasión y la misericordia de Dios no se mide por los muchos a los que tiene misericordia, y en realidad tiene misericordia de cada uno de los hombres en su gracia común. Pero su compasión y misericordia se mide por quienes tiene misericordia. Por pecadores malvados que han ofendido a Dios. Y obviamente todo esto es el centro del pasaje. La gloria de Cristo. No es el paralítico, no son los fariseos, siempre es Jesús. Espero que cuando ustedes salgan de este lugar, y si alguien le pregunta ¿qué predicó el pastor en la iglesia?, ustedes digan, y mencionó a Jesús, Jesús y Jesús. Ese es el propósito. Pero además, hermanos, Juan, el escritor del Evangelio, es muy claro en dar el propósito de este pasaje. En Juan capítulo 20, versículo 21, Juan dice, pero estas cosas sean escritas, incluyendo esta porción del Evangelio, para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que, ¿cuál es el objetivo de que Juan haya escrito estas cosas? Para que crean en Jesús, que Él es el Cristo, que Él es el Dios hecho carne, el eterno Hijo de Dios, igual a Dios, y para que creyendo en Él puedan alcanzar la vida solo por Él. Ahora, sin embargo, hermanos, mi intención no es prestar atención a cada uno de los aspectos que hay en todo este pasaje. Hemos leído 18 versículos. Y la predicación que intentamos hacer en este lugar, y digo intentamos porque es algo muy difícil predicar la Biblia de manera expositiva, y es ir un versículo a la vez, una palabra a la vez. Ahora, si nosotros hacemos eso, nos va a tomar mucho tiempo, son 18 versículos, y espero predicar en 1 hora. Así que vamos a pasar por alto algunas cosas, tales como preguntas. ¿Qué fiesta era la que Jesús fue? ¿Cuál fiesta de los judíos? ¿O para qué Jesús, por qué Jesús parece no estar con sus discípulos? Vieron que todo el relato parece que los discípulos de Jesús se pierden. O preguntas como ¿dónde queda y para qué era el estanque de Betesda? O cómo Jesús se enteró que ese hombre llevaba allí mucho tiempo. Dice el texto, cuando Jesús lo vio y supo que llevaba mucho tiempo. ¿Cómo se enteró Jesús? ¿De manera sobrenatural? ¿El Padre se lo reveló? ¿Él lo supo por su naturaleza divina? ¿O tal vez lo supo por una circunstancia sumamente natural? Porque alguien se lo informó. ¿O por qué Jesús se perdió entre la multitud cuando el hombre sanado quiso señalar quién era el que le había sanado a los fariseos? ¿Será porque tenía apuro? ¿O no quería enfrentarse con los fariseos? ¿Cuál es el motivo? ¿O es sarcástica la pregunta de Jesús cuando le dice a este hombre que estaba enfermo, ¿quieres ser sano? Bueno, no vamos a abordar todos estos pasajes porque nos llevaría mucho tiempo. Vamos a centrarnos específicamente en lo que estaba pensando el escritor y el propósito del escritor y el Espíritu Santo que condujo a que se escriba esta porción de las Escrituras. La gloria
de Cristo. Y para esto vamos a dividir el sermón en 3 partes, muy fáciles para que ustedes no se la olviden. El primer punto del sermón es Jesús y el paralítico. El paralítico y los fariseos es el segundo punto. Y el tercer punto, Jesús, el paralítico y los fariseos. Es algo muy fácil de acordarse. Así que veamos entonces en primer lugar Jesús y el paralítico. El versículo 1 del capítulo 5 empieza con la frase que el evangelista agrega: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. La frase que me interesa resaltar acá es la que él dice después de estas cosas. Esta frase que el evangelista usa no nos quiere decir que él está ahora tocando de manera ordenada los sucesos de Jesús. O sea, esto no necesariamente está conectado con el pasaje anterior o no necesariamente fue automáticamente después. Y esto es importante porque Juan ha pegado un salto en el tiempo acá. Él desde su evangelio, cuando ha empezado, él nos narra prácticamente un día a la vez. Esto pasó hoy, esto pasó el día después y el día después. Por ejemplo, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan y versículo 29, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús. Para después decirnos en el versículo 35, el siguiente día otra vez estaba Juan. Y en el versículo 43, el siguiente día. Y después dice el capítulo 2, al tercer día. Y después en el capítulo 4 encontramos que Jesús se va para Samaria y ahí pasa una serie de 2, 3, 4 días. Pero ahora lo que Juan nos va a narrar no está conectado con lo anterior. Es un tiempo largo que él ha saltado. Así que Jesús viene a Jerusalén por motivos de una fiesta. Fíjense el versículo 1 una vez más. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos. Los judíos tenían celebridades y muchas de esas festividades implicaban necesariamente que cada judío, específicamente varón, debía acudir a Jerusalén. Y posiblemente sería la fiesta de la Pascua o la fiesta del tabernáculo, de los tabernáculos, o la fiesta de Pentecostés, porque eran las 3 fiestas que demandaban que cada varón judío esté presente en Jerusalén. No sabemos cuál, el escritor no lo dice específicamente porque los sucesos no están conectados directamente con la festividad. Así que Jesús entonces, por motivo de esta fiesta, se va hasta Jerusalén y se dirige hasta un estanque llamado Betesda, que significa casa de misericordia o casa del olivo, que está cerca de las puertas de las ovejas, nos dice el escritor en el versículo 2. Y hay en Jerusalén, cerca de las puertas de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Esta puerta de las ovejas posiblemente fue construido en el tiempo de Nehemías por los sacerdotes. Dice el libro de Nehemías, después de la deportación babilónica, capítulo 3, versículo 1. Entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos los sacerdotes y edificaron la puerta de las ovejas. Y cerca de este lugar estaba todo este estanque que tenía 5 pórticos. Ahora, este estanque estaba diseñado de tal manera que había agua, había 5 columnas y se convertía en un lugar muy cómodo y cálido para que toda persona pueda estar ahí. Sobre todo una multitud de enfermos. Las condiciones climáticas ahí no eran muy buenas. El calor es intenso. Así que encontrar un lugar como eso, con agua, con sombra, era un lugar cálido para estar, para esta multitud de enfermos que estaba ahí. Sin embargo, probablemente ese lugar cálido, cómodo y muy bueno no se convertía en un lugar cálido, cómodo y bueno para una persona que no esté enferma. Porque es llegar en ese lugar y encontrarse con una multitud enorme de enfermos que se están quejando continuamente de su dolor. Y eso le saca el atractivo a cualquier lugar.
Imagínense que ustedes están en una sala de traumatología sin ninguna enfermedad y de repente están escuchando los gritos de alguien a quien están operando, a alguien que se ha quebrado el brazo, a alguien que le duele alguna parte del cuerpo. Ustedes van a querer salir corriendo de ese lugar. Ahora, una sala de traumatología no es un lugar donde quisiéramos ir. Bueno, imagínense un calor fuertísimo de febrero, que nos vamos al río. Y ahí hay una sombrita hermosa, pero está lleno de ciegos, cojos y paralíticos. Bueno, le saca todo el atractivo. Tal vez diríamos nosotros, prefiero irme a mi casa y pasar calor que estar en este lugar. Pero, aunque ese lugar era muy lindo, no era la razón por la que las personas se encontraban ahí. Porque había agua, porque había sombra, no es eso. Sino que ese lugar estaba lleno de enfermos, cojos y paralíticos, porque corría un rumor por ese lugar que todos podían tener una esperanza de sanidad por el agitamiento de las aguas. Y para ser honesto con ustedes, es necesario que les diga algo, hermanos. Que la parte final del versículo 3, y se los leo, que esta multitud de cojos, ciegos, paralíticos que estaban en ese lugar, esta parte, que esperaban el movimiento del agua, y todo el versículo 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Esa parte no está en los documentos más antiguos y los documentos más antiguos. Esa parte no está. Todavía más, versiones de la Biblia. Recuerden que esta es una traducción. Esto no es... Juan no escribió en castellano. Juan escribió en griego. Así que esto es una traducción. Y traducciones de la Biblia, como la Biblia textual, la Dios habla hoy, la nueva versión internacional o la nueva traducción viviente, etcétera, no tienen estas palabras. Si usted tiene esa Biblia, usted va a encontrar que la parte final del versículo 3 no está y el versículo 4 está en blanco. ¿Por qué? Porque no hacía parte de los documentos más antiguos. Así que es posible, hermanos, que los copistas, o sea, toda persona que tomaba el documento original y lo copiaba y hacía copias para que se divulgue en masa, los copistas agregaron esta parte del Evangelio de Juan para brindar una información del por qué las personas estaban allí. O sea, por qué esta multitud estaba en ese lugar. Los copistas agregan la información. Ahora, tengo que hacerles una aclaración. Es con casi toda probabilidad que Juan no haya escrito esa parte del Evangelio. Y eso no hace no confiable las Escrituras. No, eso aumenta nuestra confiabilidad. Porque la Biblia se puede comparar por muchos documentos. Y no quiero entrar en crítica textual. Pero esta parte que fue añadida nos deja ver que tal vez lo que en verdad creían estas personas. ¿Qué creían las personas que estaban en este lugar? Creían de verdad que un ángel descendía de tiempo en tiempo, agitaba las aguas y ellas se convertían en milagrosas. Además, podemos notar de manera implícita que esto era lo que creía el paralítico. Fíjense lo que dice el versículo 7 y es más. Esto sí está en los documentos originales y esto sí lo escribió Juan. Dice así, el paralítico le responde a Jesús, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua y entre tanto que voy, otro desciende antes que yo. Había algo que este paralítico estaba creyendo. ¿Qué creía? Bueno, que había un toque sobrenatural en el agua cuando se agitaba. Podía ser un ángel o no, pero había un toque sobrenatural. Pero además, hermanos, esta creencia era normal en los días de Jesús y en el mundo griego. Creían en que había espíritus malignos en el agua y que inclusive el agua daba curación. Y les leo una parte de un comentario bíblico. Dice así, lo voy a leer textualmente.
El gran poeta griego Hesíodo decía que cuando una persona está a punto de vadear, de cruzar un río, debe rezar o orar y lavarse las manos, porque cuando se vadea o se pasa un río con las manos sucias, se incurre en la ira de los dioses. Cuando el rey de Persia, Jerjes, llegó a Estrimón en Tracia, sus magos sacrificaron caballos blancos e hicieron otras ceremonias antes de aventurarse a cruzar. El general romano Lucilo sacrificó un toro en el río Éufrates antes de cruzarlos. Hasta el día de hoy, en el sudeste de África, dice este comentarista, algunas de las tribus Bantú creen en los ríos, que están habitados por espíritus malignos y que es necesario propiciar echando al río un manojo de cereal o alguna otra ofrenda antes de cruzarlo. Miren lo que dice: cuando se ahoga alguien en el río, se decía que le había llamado los espíritus. Los Baganda de África Central no harán nada para rescatar a una persona que es arrastrada por el río. Así que espero que si usted viaja alguna vez en África, no se esté ahogando, porque nadie lo va a salvar. Porque piensa que son los espíritus los que lo han atrapado. Lo que estaban esperando, dice este comentarista, el movimiento de las aguas en la piscina de Jerusalén, eran hijos de su tiempo y tendrían las ideas de su tiempo. Esto lo saqué del comentario bíblico de Barclay. Así que, hermanos, creer en algo sobrenatural, en una especie de curación mágica a través del agua, era algo normal en el tiempo de Jesús. Y era en esta masa de enfermo supersticioso que Cristo llegó al lugar. Cristo llegó ahí. Ahora Cristo se acerca a este hombre. Cristo se asegura su deseo de ser sanado. Es por eso que le pregunta: ¿quieres ser sano? Y le da la orden, como solo Dios puede darle a la enfermedad y a una persona que está postrada sin ningún tipo de energía para levantarse, que se levante. Y este hombre fue sanado. Jesús le dijo en el versículo 8: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante, hermano, no es que pasó un día, una semana, mientras él comía una buena comida y ponía fuertes sus músculos. 38 años estaba postrado. Y al instante se levantó. Solo Jesús tiene ese poder. En todo este encuentro de Jesús con el paralítico y esta superstición y las preguntas que Jesús le hace y la respuesta de este paralítico nos enseñan claramente algunas cosas. Y acá están las enseñanzas. En primer lugar, que la superstición que reina en todo tiempo y que reina en nosotros también, las ideas humanistas que rondan en todos lados e inclusive en los púlpitos, las diferentes creencias o religiones, todas tienen un mensaje similar: esforzate, lucha. Tenés que sacar toda tu energía y trabajar con todas tus fuerzas para lograr lo que quieras. El éxito, llegar a lo que querés, depende de vos y no de nadie más. Aún más, ¿qué te dice toda esta filosofía? No te enfoques en los demás. No mires al resto. Preocúpate por tu propia vida. No pienses en ellos, sino que piensa en vos mismo. Lucha por tu bienestar. Y si no lo lograste, es porque todavía te falta poner más empeño, más dedicación para lograr las cosas. En resumen, hermanos, todas estas cosas siempre están centradas en el hombre, como esta superstición. Vemos a un hombre de 38 años ahí que no recibía la ayuda de nadie. No tengo a nadie. ¿Por qué? Porque todos estaban preocupados por ellos mismos. Pero ninguno podía recibir ningún beneficio por más que se esforzara con todas sus fuerzas. Por otra parte, esto también nos muestra que la obra que Dios lleva en la vida del ser humano no es una conjunción, una suma entre la voluntad
la elección, la fuerza del hombre más el poder de Dios. Hay algunas personas que usan estos pasajes y te dicen que nosotros elegimos a Dios. Lo que tenés que hacer es elegir a Dios. Tenés que poner tu voluntad, tenés que poner tu fuerza. Y cuando pongas el 50%, entonces Dios va a venir con su otro 50%, lo va a sumar a tu vida y ahí sí, se suma 100% y vas a llegar a tu punto y a tu objetivo. No, hermanos. Usted es 100% responsable por su pecado y su estado eterno. Y Dios es 100% soberano a quien Él quiere salvar y tener compasión. Este paralítico no sabía quién era Jesús. ¿Se dan cuenta? Los fariseos le dicen, ¿quién es el que te dijo toma tu lecho? Y él miró y no lo encontró y no sabía quién era hasta que Jesús le dijo, mira, has sido sanado. Y entonces lo reconoció. No, él no sabía quién era Jesús. Por ende, él no creía en Jesús. Él no eligió a Jesús en vez de elegir las aguas o su superstición. Él no aportó nada para su bienestar. Lo único que este paralítico aportó fue su enfermedad. Una práctica común en el día de hoy entre todos aquellos milagreros, y son así, son milagreros. Todos esos cultos de milagro y de sanidad que hacen cultos y llaman a las personas o campaña de milagro y de curación. Todos estos chantas milagreros exigen una cosa de la persona: fe. ¿Saben qué le dicen? Dios quiere hacer tu milagro, pero Él está buscando si tenés fe. Y cuando el milagro no pasa, ¿qué te dicen? No tuviste fe. Nosotros siempre nos reímos con mi esposa porque nos acordamos de un evento de un profeta trucho, que le dijo a una persona, a una mujer que estaba embarazada, le dijo, así dice el Señor, con esa blasfemia en su boca: el hijo que está esperando, si tenés fe, es un varón. ¡Qué risa!, ¿no? Si nace nena, ¿qué pasó? No tenía fe. Pero hermanos, Jesús no necesitó de la fe de este hombre. ¿Dónde estaba depositada la fe de este hombre? En el agua, en el movimiento del agua. Pero Jesús lo sanó sin fe. ¿Se da cuenta? Todas estas personas necesitan hablar de la fe para manipular la conciencia de las personas y que ellos no sean expuestos como falsos profetas. No, si no pasó fue porque no creíste. No, es porque no tienen poder. Es porque son falsos. Además, en este pasaje se nos enseña lo que realmente pasa en la obra de salvación. Hermanos, nosotros jamás podríamos elegir a Dios. Como este paralítico nunca hubiese podido elegir a Jesús. Fue Dios el que nos eligió a nosotros. Así como Jesús, caminando por ese estanque, encontró a este hombre y tuvo compasión de él y lo sanó, de la misma manera Dios ha elegido desde antes de la fundación del mundo elegir a un grupo innumerable, gigantesco de hombres en los que Él pueda mostrar en ellos la grandeza de su misericordia y compasión, resucitándolo de entre los muertos y dándole vida nueva. Él los eligió. Jesús dijo, yo os elegí a vosotros. Vosotros no me elegisteis a mí. El hombre está sumergido por su pecado, en amarse, en buscar su propio bienestar en cosas que no son Dios. Pero solo Dios, por su voluntad libre, nos hace libre para que no elijamos nada que nos traiga placer en cuanto a la carne, sino que lo elijamos a Él. Además, la fe que Dios requiere del hombre no está en las facultades naturales del hombre para depositar su fe en Él, sino que Él nos da la fe como don. Y como hemos dicho, que en esto consiste la verdadera compasión. No en que tenga compasión de todos, sino de quienes tiene compasión. Así que, ¿cuál es la aplicación de lo que hemos visto hasta ahora? Bueno, hermanos, le hago esta pregunta. Usted puede responder a esto. ¿Usted creyó en Jesús? ¿Usted sabe qué es el Evangelio? ¿Usted ha depositado toda su fe en Él?
para la salvación de su alma, para la reconciliación con Dios. Hermanos, entonces debe decir soli Deo gloria. Gloria a Dios, porque eso no lo pude haber hecho yo. Eso no lo pudo haber hecho usted, eso lo hizo Dios. Y cada vez que usted venga a este lugar, hermano, agradezca a Dios. Porque usted podía ser parte de todas esas personas afuera que no quieren nada con Dios. Y si usted quiere algo con Dios, no de Dios, algo con Dios, dele gracias. Él causó eso. Él causó eso. En segundo lugar, y de manera más rápida, vamos a ver el paralítico y los fariseos, del versículo 10 hasta el versículo 13. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, es sábado, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Observen, el que me sanó me dijo. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho? No dijeron, ¿quién es el que te sanó? No, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Hermanos, acá tenemos a los fariseos supersticiosos. ¿Por qué supersticiosos? Porque ellos estaban en ese estanque también viendo si ese día se movía el agua y alguien terminaba sano. Acá tenemos a unos fariseos incrédulos porque no creían que este hombre había sido sanado. Además lo vemos siendo intolerantes y sin compasión. No tenían compasión de este hombre que había sido sanado. Ellos estaban ahí como policías, buscando que nadie haga nada en el día sábado. Inclusive entre una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, estos policías estaban ahí viendo que no levantes una piedra, no sea que quebrantes el día de reposo. Obviamente Dios había mandado en su ley, en el Antiguo Testamento, guardar el sábado. Esto es un mandamiento de Dios. Bien firme. Un mandamiento que Dios mandó. Pero estos fariseos y los judíos tomaron el día sábado de reposo como un día para la vagancia. No hago nada, me relajo y me relajo. Y de paso, trabajo viendo que nadie haga nada en el día de reposo. O sea, el día de reposo para ellos se convirtió en el día del vago. No te levantes, no prendas la luz, no te pongas un broche si sos mujer, porque estás llevando una carga. Ahora, la Biblia sí mandaba que hagan todo tipo de trabajo y que lleven todo tipo de carga. La Biblia mandaba eso. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 17, versículo 19, dice así: así ha dicho Jehová, guardaos por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo y de meterla por las puertas de Jerusalén. Ni saquéis carga vuestra de vuestras casas en el día de reposo. Eso es mandamiento de Dios. No lleves carga en el día sábado. O Nehemías capítulo 13 versículo 5 dice así: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban el lagares, o sea, en el día de reposo, en el día sábado, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. Entonces, si Dios prohibía en el Antiguo Testamento llevar carga, ¿acaso Jesús corrompió el día sábado? Bueno, si esto fuese así, Jesús no puede ser el Mesías, ni puede salvarnos de nuestros pecados, porque Él cumplió toda la ley y toda justicia, inclusive guardar el sábado. Toda prohibición en el Antiguo Testamento de llevar cargas del trabajo es firme, es real, y Cristo jamás la violó. Él la cumplió. Pero hermanos, escuchen esto porque tal vez le va a servir para toda la vida para entender el tema del día sábado. El propósito del día sábado
es que nadie trabaje ni lleve carga en ninguna cosa que se centre en el hombre, en tu economía, en tu progreso, en tus sueños. No trabajes para las cosas que te brindan dinero. Eso era lo que Dios había mandado. Era un día de reposar de toda actividad. Si estabas trabajando en el campo de domingo a viernes, no trabajes el sábado. Eso era lo que Dios estaba diciendo. El propósito del sábado era que se dediquen por entero, descansando de todas sus actividades, que se dediquen con todas sus fuerzas, con toda su energía y con trabajo real a Dios. Ellos debían vivir el día sábado para Dios. No es que debían descansar como vagos. Ellos debían dedicárselo a Dios. Miren lo que dice un autor. En lugar de considerarlo como un día consagrado especialmente para obras de gratitud por la salvación que Dios había concedido, lo miraban como día de descanso de todo trabajo común en vista de una salvación que el hombre debía merecer. Para ellos, dice este autor, el día sábado significaba holganza. Para Cristo, trabajo. Y sin embargo, para ellos constituía una pesada carga. Mas para Cristo, un descanso. Los fariseos, en vez de ver a este hombre cargando el lecho, después de haber sido sanado por el poder de Dios, ¿qué debían haber hecho? Te ayudo a llevar esa carga, hermano. Me gozo por lo que Dios ha hecho hoy en el día dedicado enteramente para Él. Esos fariseos no podían gozar en Dios ni siquiera en el día sábado. Ellos siempre estaban trabajando para ellos mismos, inclusive en el día que le pertenecía a Dios. Fíjense lo que le dice Jesús en el versículo 17. Jesús le dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Ese es el propósito. Yo trabajo. ¿Para quién? Para los intereses de Dios, para el propósito de Dios. Ahora, voy a darle la aplicación de este pasaje y vamos a cerrar y dejar el último punto y la semana que viene hago una introducción acerca de esto y lo conecto con lo que viene. Así ya cerramos en el día de hoy. ¿Cuál es la aplicación de lo que estamos viendo acá? Bueno, hermanos, en el Nuevo Testamento hay un cambio de sábado a domingo. Y no voy a decirles todas las partes de la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento que presupone la necesidad de un cambio de día, como en los evangelios que la iglesia se reunía el día domingo. Pero simplemente, por favor, confórmense con saber que en el Nuevo Testamento, en la era de la iglesia, en esta dispensación de la iglesia universal y mundial, el domingo es el día como el día sábado. Y mi pregunta es, hermanos, ¿qué tanto dedican ustedes el día domingo para Dios? ¿Qué tanto? ¿Es un día en el que usted pone todo su esfuerzo, toda su energía, todo su trabajo para el Señor? Usted se deleita a venir acá, a estar este pequeño tiempo para el Señor. Y está dispuesto a invertir más tiempo. Inclusive, si hacemos en el futuro 2 reuniones en este lugar, voy a la mañana y voy a la tarde. El domingo es para el Señor. Lo conservo, lo doy para Él. ¿Será que usted pone toda su energía y deseos en disfrutar hoy, día domingo, en Dios? En congregarse con pasión para escuchar la palabra de Dios leída, cantada, orada y predicada y disfrutar con sus hermanos en comunión? ¿Usted lo dedica para eso? ¿O usted está como estos fariseos holgazanes? El día domingo es el día de mi descanso. Que nadie me moleste. Yo quiero descansar. O por otra cosa, ¿hay metas personales? ¿Hay trabajos propios? ¿O hay sentimientos propios en alguna parte en mí mismo
que merecen más atención y dedicación que venir el domingo a la iglesia para gozarme en el Señor? ¿Será, hermanos, que algún trabajo usted dirá, bueno, hoy es domingo, lo voy a dedicar para mí? O para mi descanso o para mi trabajo. O hay sueños propios o sentimientos. Es una pena, hermano, y voy a decir esto y tengo el corazón lleno de dolor y de ira. Yo no puedo entender cómo iglesias suspenden sus cultos por un partido de fútbol. ¿Cómo, hermanos? Eso es una locura. Una locura. El domingo es para el Señor. No me importa lo que haya allá. No me importa quién vaya. Es para el Señor y se lo dedico enteramente a Él. Sin embargo, si usted es una de esas personas, usted debe preguntarse con honestidad si en verdad usted está viviendo para Dios o está viviendo para sí mismo. Porque si no puede apartar el domingo para Dios, ¿cómo podemos estar seguros que todo lo que usted hace en el resto de la semana lo hace para la gloria de Dios? ¿Usted trabaja para la gloria de Dios? ¿Usted habla con los demás para la gloria de Dios? ¿Usted negocia, trafica para la gloria de Dios? ¿O todo es para usted? El culto toda la semana es para usted mismo. Ahora, debo decir lo que el pastor Sugel Michelén lo dice, lo voy a decir muy parecido a él, así que por eso lo digo. Hay obviamente, hermanos, razones de peso y hay razones claras que podrían llevar a hacernos faltar un domingo al culto. Ustedes que son padres, imagínense que su hijo amanece mal, muy descompuesto y hay que llevarlo urgente al hospital. Obviamente usted no le va a decir, bueno, mira, aguántatela porque vamos a ir al médico el lunes. No, usted tiene que ser un padre responsable. Hay razones obvias, legítimas, que nos llevan a faltar el domingo al culto. Pero hermanos, asegúrese que el Dios que lo convocó el domingo, cuando mire la razón que lo haga faltar, diga sí, es legítima. Es legítima. Estos hombres, hermanos, no se podían gozar del poder de Dios. Pero Cristo se gozaba ese día sábado en llevar a cabo el plan de Dios, el trabajo de Dios, rescatar y salvar lo que se había perdido. Oramos.